Salmo capítulo 41. Dice la palabra todo suficiente de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mollirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos ante el último salmo del libro primero de los 5 libros que conforman el libro de los Salmos. Y este último salmo, el Salmo 41, empieza con una preciosa bienaventuranza. Y el Salmo capítulo 1 inicia con otra preciosa bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por otra parte, la preciosa bienaventuranza del Salmo 41 es esta: bienaventurado el que piensa en el pobre. Las palabras del salmista David pues hacen eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy, cuando se refería, hablando de los ciudadanos de su reino en Mateo capítulo 5, como profeta, el oráculo de bendición: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los misericordiosos están en el Salmo 41. Realmente en el Salmo 41 vemos a un hombre misericordioso, a un hombre compasivo, bajo la compasión de Dios. Y de ahí el título del sermón en esta noche: el compasivo bajo la compasión de Dios. Es un hombre compasivo y misericordioso, pero necesitado todos los días de la compasión y de la misericordia de Dios. Y la manera como dividí el Salmo es en 3 encabezados básicamente que desarrollan el título de nuestro sermón. En primer lugar, el compasivo como bienaventurado. Y es lo que el salmista dice del versículo 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. El compasivo como bienaventurado. En segundo lugar, el compasivo necesitado de compasión. Y lo encontramos desde el versículo 4 al 11. Y su énfasis está en 2 súplicas donde invoca el nombre de Jehová. Verso 4, Jehová, ten misericordia de mí. Ahí está la necesidad. Versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. En otras palabras, ten compasión de mí. Ahí está la necesidad de la compasión. Y en tercer lugar, el compasivo sustentado por Dios. Finalmente, el hombre misericordioso alcanzará misericordia. Y es lo que Jesús dice en Mateo 5, y lo vemos claro en el Salmo 41, y eso está en el verso 12 y 13, el compasivo sustentado por Dios. Veamos en primer lugar el compasivo
como bienaventurado. Dice el salmista: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y nosotros debemos entender que esa palabra pobre pues puede tener varios significados. No solamente es una persona pobre económicamente, sino que también hace referencia a un desvalido, a una persona desprotegida, vulnerable socialmente. Y mucho más en aquel tiempo, en los tiempos de David, se reconocía a la persona desvalida y vulnerable, y muchas personas abusaban de eso. Pero tener compasión de una persona desvalida era algo que el Señor bendecía mucho. Incluso el mismo Señor dio instrucciones en el Antiguo Testamento de cómo bendeciría a la nación si se ocupaba de las viudas y de los huérfanos, los dos tipos de personas desvalidas de aquel tiempo. Por ende, es muy claro lo que dice el salmista: es bendita la persona compasiva y misericordiosa, aquella persona que puede ver la miseria del otro y traerla a su propio corazón. Ese será bendito, y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Los días que tenga esa persona como un peregrino por este mundo, será bendito. Será bendito. Y el Señor no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y esto sí que tenía peso en aquel tiempo. Y más el rey David, el orante, quien es el que hace esta oración sobre la compasión de Dios. El orante sabía muy bien la importancia de que el nombre del rey fuese un nombre honrado y glorificado en medio de los pueblos. Porque si el nombre del rey era glorificado en medio de los pueblos, el nombre de Dios sería santificado y honrado. Pero si las naciones, los incrédulos, iban a pisotear el nombre del rey, entonces el nombre de Dios sería pisoteado. Y la preocupación del orante no es su propia gloria, no es su propio nombre. Su preocupación está en el nombre y en la gloria de Dios. Y por eso dice: ¿estás seguro que el hombre compasivo y misericordioso será bendito en este mundo, y su nombre será protegido, porque entonces glorificará el nombre de Dios? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Saben? Los compasivos también se enferman. Los compasivos también sufren. Los compasivos también se afligen. También tienen momentos muy difíciles. Y es una realidad que reconoce el salmista. Y aunque el compasivo se enferme y su enfermedad lo lleve a su cama, a un lecho en el cual pierda sus fuerzas, allí el Señor lo sustentará. Mullirá su cama, cambiará su cama. Y esto hace referencia o describe el hecho de sacar al enfermo de su cama, cambiarle su cama, todo lo que adorne su cama, de tal manera que quede limpio, cómodo, para que el enfermo nuevamente vaya a su lecho. Y esto en la cultura judía tenía un significado. Cuando se cambiaba la cama del enfermo, quería decir que el enfermo estaba en progreso, en mejoría, tenía un mejor ánimo, tenía mejores fuerzas, tenía una mejor actitud. Lo que dice el salmista: el compasivo será sustentado aún en su lecho de enfermedad. Hasta allá el Señor recordará su compasión y misericordia, y el Señor tendrá misericordia de él, aún en su enfermedad. Mis hermanos, el compasivo como hombre bienaventurado. Benditos todos aquellos que tienen misericordia. Sin embargo, los momentos difíciles de la vida son una realidad, y por mucho que una persona sea compasiva, pues no es el compasivo, es un compasivo de muchos. Y el salmista David no es el compasivo, es uno de tantos compasivos que han pasado por este mundo. Es uno más de tantos que han tenido misericordia por otros en este mundo. Por lo tanto, como David no es el compasivo, necesita urgentemente la compasión de Dios. Por eso vemos en segundo lugar el compasivo necesitado de compasión. Versículos 4 al 11.
Yo dije: Jehová, esta es una súplica, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y pudiésemos pensar, pero ¿realmente el salmista ha pecado como para que el Señor lo lleve a una cama enfermo? Mis hermanos, debemos entender la asociación entre pecado y enfermedad en la cultura judía. Nosotros sabemos que por la palabra del Señor no podemos enseñar o decir que toda enfermedad es un castigo de Dios, ¿no? Hay enfermedades que vienen como una prueba debido a la soberanía de Dios en formar el carácter. Incluso el gran ejemplo en las Escrituras es el de Job, como el Señor toca su cuerpo probándolo. Sin embargo, en la cultura judía se asociaba comúnmente el pecado y la enfermedad. No por nada, en Juan capítulo 9, cuando el Señor va a sanar al ciego de nacimiento, la primera pregunta que se levanta es: ¿quién ha pecado, este o sus padres? ¿Por qué? Porque se asocia la enfermedad con el pecado de una persona. Y si era una enfermedad terrible como la lepra, que tenía que aislarse, la ceguera de nacimiento, entre otros pecados, inmediatamente el pueblo los señalaría como un gran pecador. Y quizá aquel que estuviese viviendo el juicio y la ira de Dios. Sin embargo, no es lo que el Salmo dice. Más bien, por si quizá mis pecados me han alcanzado en esta enfermedad, Señor, reconozco que soy un pecador. ¿Entienden la idea? No es lo mismo. No es lo mismo reconocer que soy un pecador, entendiendo, quizá el Señor está tratando con mi vida, con mi santificación, y usa la enfermedad que me ha enviado. No lo sé. Es un propósito que debo encontrar a medida que crezco en santidad y en el Espíritu. El salmista está haciendo una profunda reflexión. Ahora estoy en mi lecho, enfermo, Señor, porque contra ti he pecado. Y es un reconocimiento humilde. Y no queremos decir que quizá el Señor llevó al salmista a esas situaciones especialmente por un pecado. Pero lo que sí es cierto es que toda enfermedad física nos debe llevar a una reflexión, y lo primero que debe salir de nuestra boca es: Señor, perdón, he sido un pecador. Y esa es la forma como David está aquí reflexionando. Mis enemigos dicen mal de mí. Ahora se agrava la situación. Aparte de estar enfermo, sus enemigos lo están vituperando. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Y esto quiere decir su descendencia. Quizá con la muerte de David se acabará su descendencia. Y si vienen a verme, hablan mentira. Personas que entran al cuarto, se acercan a la cama del enfermo y delante del enfermo le dicen maravillas y hablan bien, y le dicen que han estado orando por él en su lecho de enfermedad. Pero una vez salen del cuarto, se lo merece, pobre pecador. Mire, ahí es donde tiene que estar ese pecador más. ¿Notan la hipocresía de los enemigos? Evidentemente, la doble moral. Su corazón recoge para sí iniquidad, al salir fuera la divulgan. Y saben, esto también era común. Por algo el salmista lo está describiendo. Era típico en la época que hubiesen corrillos de personas que se hiciesen pasar por buenos amigos y hermanos, entrasen a visitar al enfermo, pero una vez salían de su cuarto hablaran mal del enfermo, hicieran una especie de juicio teológico y lo acusaran de pecado. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. David lo entiende. Contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él. Algo así como que está viviendo una especie de hechizo. Es la expresión aquí. Lo ha tocado el demonio, algo así. Miren los pensamientos de los enemigos. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Hasta aquí llegó la vida de David. Aún el hombre de mi paz, miren esto, aún la persona de confianza de David, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Su pie lo levantó, y la expresión es típica para pisar la cabeza del amigo. Y es una expresión judía para decir o para describir la falsedad de los que se hicieron pasar por amigos. Aún esos,
Esos que supuestamente eran mis amigos en tiempos de mi enfermedad y de mi aflicción, me han abandonado. Mas tú, nuevamente viene la necesidad de la compasión y misericordia de Dios. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. El salmista cree profundamente de que el Señor no lo ha abandonado, aunque todos lo hayan dejado. El Señor lo sustenta en su lecho. El Señor cuida de él en su enfermedad y en su aflicción. Hazme levantar y les daré el pago. El rey está pensando en vengar lo que ellos han hecho contra él. Y se entiende esto. Si se hace justicia contra todos aquellos que han querido la muerte del rey, entonces no solamente el nombre del rey será vindicado, sino el nombre del Dios del rey será vindicado entre los pueblos. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Efectivamente, David no quería que los enemigos se burlaran de su situación y quería salir de su lecho de enfermedad, que el Señor curase sus heridas, lo levantara y le diera nuevas fuerzas para seguir sirviéndole a él en su reino. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es el hombre enfermo? ¿Quién es el hombre que está siendo vituperado? El que piensa en el pobre. ¿Entienden el contexto? No nos podemos desligar. Ese es el sujeto. Ese es el sujeto que está siendo vituperado y el cual experimenta enfermedad. El que piensa en el pobre, el hombre compasivo. Ese es el que sufre esta aflicción. En este caso, ese hombre compasivo es David, necesitado de la misericordia y de la compasión de Dios. Entonces haya respuesta. Haya respuesta. El compasivo sustentado por Dios. En tercer lugar, versículos 12 al 13. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. He ahí la respuesta del Señor. El Señor ha tenido misericordia de los misericordiosos. Un compasivo alcanzando compasión y misericordia. Me ha sustentado. Es como si la mano del Señor sostiene al enfermo en su aflicción. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Quizá esa expresión, estar delante de ti, es he vuelto a la casa de Dios. Porque enfermo no podía ir a la casa de Dios, no tenía cómo levantarme de mi cama, no tenía fuerzas. Pero ahora tú me has levantado, Señor, y he vuelto a tu casa, he vuelto al tabernáculo, otra vez he vuelto para escuchar tu ley, para adorarte, oh Señor, he vuelto. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y termina diciendo el salmista, amén y amén. Ese es el Salmo 41. El compasivo bajo la compasión de Dios. Mis hermanos, las palabras del salmista nos recuerdan varios pasajes en el Nuevo Testamento muy importantes. Uno de ellos es Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, y se los quiero leer. Dice Mateo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, David es uno más de tantos compasivos y misericordiosos que han pasado por esta tierra. Es uno más, pero definitivamente el hombre compasivo y misericordioso por excelencia es Jesucristo. Por eso sus palabras en el Sermón del Monte, sus oráculos de bendición delante de sus discípulos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, ¿quién es el dador de esa misericordia? ¿Quién es el que tiene esa misericordia y observa la miseria de los pobres pecadores y la trae a su corazón? No es otro que nuestro Señor Jesucristo.
Mis hermanos, la obra misericordiosa de salvación de nuestro Dios para con nosotros se debe a la obra expiatoria de Cristo. Él es el compasivo, pero ¿saben una cosa? Mire lo que dijo el compasivo por excelencia en Juan capítulo 13. Y le quiero leer este texto. Mire lo que dijo el compasivo por excelencia cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, escuche esto, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El mismo Señor Jesucristo se está aplicando las palabras del Salmo 41 cuando David en el momento de su aflicción veía cómo las personas que hacían parte de su círculo de confianza lo habían traicionado. Y el mismo Cristo, el compasivo por excelencia, dice esas palabras lavándole los pies a los discípulos. Y mire cómo continúa esta historia en Mateo capítulo 26, versículo 24 en adelante. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Miren lo cercano y lo íntimo que podía estar una persona al lado del mismo Señor Jesucristo, aún partiendo su pan, participando de su pan. Y esa persona, Judas, le traicionó, le entregó. El compasivo de todos los compasivos por excelencia también sufre, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos sabemos que su sufrimiento lo hizo por causa nuestra. El compasivo tuvo que sufrir para que Dios Padre extendiera a nosotros su compasión. Y es un precioso regalo, mis queridos hermanos, en esta noche. Usted y yo no somos el compasivo del Salmo 41, pero somos llamados a ser misericordiosos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 son para nosotros también hoy y hacen eco en todos los tiempos, para la iglesia de todos los tiempos. Estamos llamados a tener misericordia del otro, porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Es así de sencillo. El orgullo, la soberbia, la vanidad que muchas veces alberga nuestro corazón no es otra cosa que decirle al Señor: hay méritos en mí para estar donde estoy. Se nos olvida que si estamos donde estamos hoy, se lo debemos a la misericordia del Señor. Por ende, cuánta misericordia y compasión no debemos tener con el prójimo, y más dentro de nuestra comunidad cristiana. Cuántas diferencias, tropiezos vamos a tener, cuántas necesidades vamos a ver en el otro, y estamos llamados por parte del Señor a tener compasión de nuestro hermano. Cuánto más de él, porque si le hacemos al hermano, si tenemos esa muestra de amor por él, se lo estamos haciendo al Señor Jesucristo. Mis hermanos, tú estás llamado a ser compasivo, entonces bendito, bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ¿saben una cosa? El hecho de que seamos llamados a ser misericordiosos no quiere decir que no necesitemos más de la compasión de Dios. Por el contrario, vamos a tener experiencias muy dolorosas, de mucho sufrimiento y enfermedad, que nos van a llevar a clamar en nuestro lecho simplemente: oh Señor, ten misericordia de mí. No está de más la misericordia del Señor, ¿verdad? Siempre necesitaremos su compasión y misericordia. Y un punto más:
Me llama profundamente la atención la reflexión que hace el salmista en medio de su enfermedad. Contra ti he pecado. No está de más, querida iglesia, no está de más que nosotros reflexionemos de la misma manera. No está de más cuando el Señor toque nuestro cuerpo o en medio de una aflicción. No está de más decirle: Señor, me han alcanzado mis pecados, perdóname. Nunca está de más reflexionar con humildad y reconocimiento de lo que somos ante la aflicción. No está de más. Y si aquí hay una persona que nos visita por primera vez, querido amigo, que el Señor tenga misericordia de ti. Lo único que podemos pedir por ti como iglesia es eso, y rogarle al Señor: oh Señor, y lo que hacemos en nuestro servicio de oración es: oh Señor, ten misericordia del que no te conoce, así como has tenido misericordia de nosotros. Esa es nuestra oración por ti, querido amigo, pero te invito a venir delante de el compasivo y el misericordioso. Es mejor que caigas en las manos del Señor hoy en arrepentimiento, porque Él sí tiene misericordia de ti y te puede salvar, a que pierdas tu tiempo y caigas en las manos de los hombres, los cuales no tienen misericordia de ti, querido amigo. Ven a Cristo, ven al compasivo de compasivos, y nosotros rogaremos por ti para que tenga compasión de ti. El compasivo bajo la compasión de Dios. Demos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche y por recordarnos tan bellos principios para nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias, gracias por haber tenido compasión de nosotros. Lejos estábamos, pero nos buscaste, nos alcanzaste y nos trajiste a ti con cuerdas de amor. Y hemos conocido que en ti hay misericordia. Permite, Señor, que seamos coherentes con esta verdad y podamos tener misericordia de otros, cuanto más de nuestros propios hermanos de la iglesia, de nuestra comunidad de fe. Y recordar siempre, Señor, que si estamos aquí es porque tu misericordia nos ha traído hasta este lugar. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra jactancia, cuando pareciera que en nosotros existen los méritos para ganarte a ti. No, Señor, perdónanos si hemos pensado o actuado de esa manera. Líbranos de ese pensamiento y llévanos a tu palabra, a descansar en la gran verdad que somos lo que somos por tu gracia en esta noche. Y permite que como pueblo de Dios alabemos, honremos y glorifiquemos a el compasivo de compasivos en la historia del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.